Hermana, si me permite, mi pregunta está en Isaías, libro de Isaías, capítulo 56, del verso 4 al 5, pero voy a empezar a leer desde el 3. Isaías 56, del 3 al 5. Sí, hermano. Y el extranjero que siga a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Hermana, por favor, ¿me puede enseñar quién es un eunuco hoy en día en el Evangelio? ¿Y cuál puede ser ese nombre al que nuestro Dios se refiere que les daría, el cual es mejor que el de hijos e hijas? Muchas gracias, hermana, y que Dios la bendiga. Bien. Leamos en Mateo 19, del verso 11 al 17, que ahí también complementa sobre la lectura. Dice así en Mateo 19, 11 y 12, dice el Señor Jesús decía lo siguiente. El Señor aquí estaba hablando del divorcio. Estaba hablando sobre las parejas. Estaba hablando de las parejas que no se divorciaran, que no se aparten, que tenían que estar juntos, que porque al principio cuando Dios hizo a Adán y a Eva les dijo que eran juntos, que una sola carne, que se unirían y los dos serían una sola carne. Y les estaba enseñando esto el Señor y ellos todos dijeron, aquí en el verso 10 dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos decían, no, si eso no debe existir el divorcio, si no se casa para quedarse así, entonces es mejor no casarse, decían ellos, para evitar esos problemas de lo del divorcio. Y el Señor les respondió, les dijo, pero no todos son capaces de vivir esta vida, ¿no? De estar sin mujer. No todos son capaces. Pero sí habrá algunos que son capaces de vivir sin mujer. Y cuando habló de los eunucos. Por entonces en el verso 11 dice, entonces Jesús dijo, no todos son capaces de recibir esto, es decir, de poder vivir sin mujer, sino aquellos a quienes les es dado. Es como si fuera también como un don, una capacidad, que les da. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Es decir, los que nacieron así del vientre, entonces ellos nacen y cuando son adultos, ellos nunca se casan porque no necesitan casarse. Y el otro eunuco dice, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y en la antigüedad nosotros vemos que los reyes, en la época de las monarquías, y los reyes tenían eunucos para cuidar a las princesas y a la reina. Entonces mandaban a los eunucos, pero a ellos les hacían una cirugía para convertirlos en eunucos y así les confiaban sus princesas. Entonces ellos cuidaban a las princesas, a las reinas, pero les hacían la cirugía para que no pudieran estar con mujer. Eso es lo que dice. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir o de hacer estas cosas, pues que lo haga. Es decir, que los eunucos que se hicieron a causa del reino, se hicieron y se harán, es que de pronto alguna persona un hombre tomaba la decisión de no casarse jamás, sino dedicarse para Dios. Entonces Dios pues le ayudaba y para que él pudiera como cumplir con esa promesa o con ese voto, pues parece que el apóstol Pablo, ¿no? Parece que el apóstol Pablo, él era un eunuco, que él tomó su decisión de ser eunuco para servirle a Dios, porque él aquí cuenta que él se la pasaba viajando
solamente su vida fue viajando a evangelizar y él sabía que él no podía casarse porque entonces iba a abandonar a la familia y que él se iba a dedicar era a los viajes constantes de servirle a Dios toda su vida en este trabajo. Entonces eso es el eunuco, que el hermano pregunta que qué es eunuco. Simplemente un hombre que no necesita estar con mujer. Y hay 3 causas, los que nacen así o los que los hacen la cirugía y los otros que por el reino del Señor hacen un voto o una promesa. Es eso. Bueno, no es obligación porque aquí el Señor no está obligando a nadie a hacer estas cosas. Porque también dice, y es mejor que los jóvenes se casen, decía el apóstol Pablo. Es mejor que se casen y no que se estén quemando, es decir, estén pecando, estén fornicando, que mejor se casen. Era la recomendación también del apóstol. Bien. Claro que me quedó en Isaías un poquito la pregunta, porque yo me limité a contestar, fue en Mateo, pero en Isaías cuando el Señor les dijo, y los eunucos que no se pongan tristes, que no se preocupen, que no digan que son árboles secos. Ellos decían ahí, no, ¿ese es donde Isaías qué, hermano? Entonces en Isaías 56, el verso 3, que fue el que el hermano leyó, dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, porque era extranjero. Recuerden que en la antigüedad eran los gentiles y el pueblo de Israel era el único, pero aquí en el Evangelio, que está hablando ya es del Evangelio del Señor aquí en este capítulo, dice, no, el extranjero no diga que Dios lo va a apartar, no, el extranjero también va a estar unido a la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, ni diga el eunuco, es decir, el que nació o el que se va a volver eunuco por causa del Señor, dice, ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. Estaba refiriéndose que él era árbol seco es porque como no tenía mujer, nunca tuvo hijos. Entonces se consideraba un árbol seco. Entonces el Señor dijo, no diga eso, porque para todos hay bendición. Dice, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, es decir, que cumplan los mandamientos del Señor, dice el 5, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Ve qué bendición tan grande para esas personas, porque eso es difícil que un hombre vaya a convertirse en eunuco por causa del Señor. Es muy difícil, entonces el Señor les tiene una bendición tan grande, dice que la bendición es mejor la de hijos e hijas. Es un título que les va a dar a ellos mejor que el de hijos e hijas, y eso también lo encontramos en Apocalipsis, pero eso ya queda para que ustedes lean en Apocalipsis y descubran lo de los eunucos que están ahí en Apocalipsis.